Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy, y a partir de quien ganó la encuesta en Instagram, corresponde hablar de The Voice. Si deseas comprender el declive de la ficción y la cultura estadounidense, no hay que buscar más allá de este programa. Aparentemente, se trata de un espectáculo de superhéroes. The Voice es, de hecho, un ataque sin restricciones a todo el género de superhéroes. Los super son un grupo de monstruos rapaces más parecido a los dioses olímpicos en su brutalidad, sus vicios, su impulsividad y su indiferencia hacia la vida humana. Ciertamente rememoran a este concepto del dios griego, por demás vicioso, por demás lascivo, por demás iracundo. The Voice se presenta en un mundo completamente sin heroísmo y sin bondad alguna. El líder de los superhéroes, Homelander, representa aquel arquetipo del militar industrial encarnado en una visión deformada y nativista de Superman con lazos supremacistas. Ante esto surge The Voice, un grupo que apunta a derrotar a los superhéroes y que está liderado por Billy Butcher, un vicioso que tampoco muestra cualidades virtuosas por encima de aquellos a los que se enfrenta. En rigor de verdad, este programa está pasado de moda porque ya tenía fecha de caducidad. La serie de cómics en las que se basa el programa The Voice se escribió principalmente a mediados de la década de 2000, en auge de la época de Bush en la cual se gobernaba Estados Unidos con una clara raíz netamente neoconservadora, que por cierto, hay una distancia fundamental con el conservadurismo, y si deseas una explicación que diferencie el conservadurismo del neoconservadurismo, por favor hazlo saber en los comentarios. Retomando el video, The Voice es una clara crítica al pensamiento militarista e industrialista expansivo de George Bush. De allí es que el nombre Homelander hace referencia clara de manera burdaz y oportuna a la guerra que empezó Bush contra un supuesto terrorismo internacional. El programa de televisión se estrenó en 2019 tratando de actualizar aquellas prácticas de hace 2 décadas atrás en la cual Estados Unidos, en nombre de la democracia, llevaba sus políticas a un plano internacional. Pero a los fines prácticos del análisis filosófico, vale considerar que The Voice no es el primer intento de deconstruir el género de superhéroes en alusión al concepto establecido por Jacques Derrida. La serie de cómics Watchmen, por ejemplo, en la década de 1980, que es por cierto uno de los mejores cómics en materia narrativa, como su película en 2009, también habían hecho gala de esta suerte de superhéroes demasiado humanizados, demasiado viciosos, demasiado lascivos, demasiado iracundos. Watchmen es un tributo melancólico al género, nacido de un lastimero deseo de que los superhéroes puedan resolver los problemas de la humanidad y una decepción de que finalmente no logran hacerlo. Sin embargo, los superhéroes de Watchmen son un grupo de diversos con distintas motivaciones, algunas malvadas pero otras muy bien intencionadas e incluso algunos personajes que intentan hacer gala de la virtud. Muy por el contrario, en The Voice se hace gala expresa del desprecio por los superhéroes y se niega toda posibilidad de heroísmo, se niega toda posibilidad de virtud heroica en cada personaje. La representación de Superman, ahora ya como un supremacista blanco, es particularmente injusta, dado que los cómics originales fueron escritos por 2 dibujantes judíos, Jerry Siegel y John Shuster, y están llenos de simbolismo a tal causa, desde el parecido de Moisés de Clark Kent hasta su nombre de nacimiento, Kal-El, que incluye el sufijo hebreo que denota ángel benévolo. De hecho, Siegel dijo que se inspiró para crear el personaje por su ira ante la opresión y la matanza de judíos indefensos y oprimidos en una Alemania nazi. Sin duda que la imagen del superhéroe volando con una capa con un puño levantado se ha convertido en un cliché trillado a lo largo de los años, pero es un cliché que tiene una razón de ser. Superman era el superhéroe del que se derivan todos los demás, incluidos los más interesantes como Batman y su realismo filosófico. La leyenda de Superman y las que le siguieron posteriormente han inspirado a generaciones de niños estadounidenses a adherir a valores clásicos de una ciudadanía honesta, la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Incluso entre aquellos que fingen odiar el heroísmo, el concepto todavía está presente en sus mentes de alguna manera,
como es el caso a principios del año 2020, cuando se inundaron imágenes de superhéroes inclinándose ante médicos. Es precisamente para los más vulnerables moralmente entre los humanos los que se propone una figura heroica, una figura a la cual uno pueda recurrir al menos en su imaginación para tener un dejo de esperanza, porque son justamente los más desfavorecidos los que más necesitan de esta virtud, la virtud de la esperanza. Este es el verdadero y loable legado de Superman. No es una fantasía de poder racista, sino que es una historia de inmigrantes, la de un forastero bendecido con grandes poderes que tomó la decisión consciente de fomentar la brújula moral y usar sus poderes para luchar contra el mal. Los creadores de The Voice, sin embargo, utilizan esta figura que rememora a Superman para criticar un eventual supremacismo de los superhéroes sobre el denominador común de la población. En verdad, los escritores de The Voice le hacen un gran daño a estas figuras que intentan generar un legado fuerte y sólido en los más jóvenes, ya que se presenta una idea de Superman como un demonio megalómano que no figuraría ni siquiera en las peores pesadillas de Noam Chomsky. Es esta idea de intentar reescribir la historia de los superhéroes, pero demostrando que todos en el fondo son racistas. En consecuencia, los verdaderos héroes serían los actuales criminales como los de Black Lives Matter. Es más, se nos hace un gran flaco favor a todos al atacar el último gueto del idealismo y el heroísmo en la narración, que es una ficción especulativa. En el pasado, autores como Victor Hugo, Mark Twain o Walter Scott publicaron historias que no incluían recursos mágicos o de ciencia ficción, pero que aún contenían muchos de los elementos temáticos que hacen que las historias de superhéroes sean tan populares en la actualidad. Se trataba de personas admirables que hacían cosas importantes, se embarcaban en aventuras, vivían de acuerdo con los principios, enfrentaban el mal y triunfaban sobre él. Estas historias apelaron a lo mejor de la naturaleza humana. Incluso hace pocas décadas atrás había historias de aventuras, incluidos los westerns o los thrillers de espías, como las novelas de James Bond, que representaban el heroísmo o algo parecido en nuestro mundo. Pero hoy, tal idealismo ha sido borrado de la narración convencional, relegado en gran parte al gueto de la ficción especulativa. Esta es la razón por la cual la cultura nerd, que incluye historias de superhéroes, así como epopeyas de fantasía y ciencia ficción como Star Wars o El Señor de los Anillos, se ha vuelto tan popular en los últimos años. Es una nueva cultura que intentaba volver a aquel heroísmo tan necesario para la sociedad. Nada de esto, excepto quizás en las escrituras de Tolkien, podría considerarse un gran arte. Sin embargo, está impregnado de ese despertar esperanzador para la sociedad. Estas historias capturan la atención y la adoración de las masas porque satisfacen la necesidad de narraciones que elevan a la persona, que retraten la vida en colores brillantes, que muestren que el mal puede ser vencido por individuos incluso en inferioridad de condiciones, todo siempre de acuerdo a las virtudes correctas. Pero lo que sucede es que muchas veces el llevar la ficción a un extremo implica que a la postre las virtudes también son una ficción y por lo tanto, en última instancia muchas historias terminan demostrando que quizás no sea posible la vida virtuosa y heroica para la persona común. Se ha cedido demasiado terreno en la literatura convencional a un mundo desprovisto de heroísmo y villanía, de historias en las que no suceden tales grandes hazañas, sino que son historias que muestran a personajes humanos demasiado humanos, tal como diría Nietzsche, personajes que son identificables ya por el vicio y no por la virtud. Reflejo de esto se puede encontrar, por ejemplo, en la obra de Shitnar que se llama Our Country Friends, una obra que seguramente nadie conozca porque es un libro escrito para ciertos críticos literarios, el tipo de libro que nunca podría captar la imaginación del público. Se trata de una obra que muestra la vida monótona de la media docena de esas mismas élites que se refugian de la pandemia de coronavirus en una finca al norte del estado de Nueva York. El personaje central de la novela dice que desea un futuro literario sin héroes apuestos. Esto establece el tono para el resto del libro. Está impregnado una sensación de desprecio hacia los personajes más positivos que tanto alimentan la esperanza de los niños. No hay esperanza, no hay inspiración, no hay nada que admirar. En cambio, solo hay una gran cantidad de dramas menores y sexo deprimente intercalados con comentarios sobre los males de la pobre América Blanca. Pero al menos esta novela mantiene su propio carril. Es muy distinto a The Voice, que hace algo mucho peor.
asalta con saña el último refugio del idealismo en la ficción, intentando acabar con los pocos reductos que quedan para llevar una suerte de realismo y de una suerte de identificación a la ficción de los superhéroes. No puede quedar nadie a quien admirar. El propio Superman debe convertirse en un pervertido racista. El único problema es que cada vez que los héroes se van, se queda una persona con un triste mundo similar al de Our Country Friends. Las personas necesitamos del idealismo y del ánimo en una justa medida, más en tiempos difíciles como los actuales donde la esperanza debe prevalecer. Esto lo reconocen implícitamente aquellos que presionan con personajes femeninos fuertes en la cultura popular, un impulso que se basa en la premisa de que los modelos a seguir sí importan, el problema que se han desdibujado al destratar al hombre y establecer una lucha entre sexos. El problema de estas élites artísticas como las que escriben The Voice es que siguen esa dialéctica hegeliana, el rico contra el pobre, el hombre contra la mujer, el blanco contra el negro. Finalmente lo que queda es solamente el vicio del hombre, pero ya separado de toda esperanza virtuosa de un superhéroe. Ese es mi principal problema con The Voice, que ponen a Homelander como un sustituto de Superman. Allende que yo no sea favorable a la figura de Superman, sí es necesario descartar que al menos en el pasado los superhéroes venían a ser el nuevo relato moderno que inspiraba a los más jóvenes. Hoy el relato postmoderno no es más que un relato distópico, deconstruido y fatal. Finalmente lo que queda es un mundo sin esperanza, y un mundo sin esperanza, como lo diría Dante Alighieri en la Divina Comedia, es simplemente un infierno.